Concertar el salario mínimo para 2019 entre empresarios y la mayoría de los trabajadores es una buena noticia para el país y aunque en términos reales es un alza mayor a la de los años recientes, con este aumento también llegan pagos de obligaciones un poquito más costosas. El arreglo que se logró entre empresarios y trabajadores para fijar el salario mínimo con una mayor intervención del gobierno es bien recibido en general. Es un mensaje positivo para los mercados. Es una recuperación muy leve del poder de compra perdido. Colombia tiene un rezago alto. Esta vez la participación del gobierno se vio más directa y aunque algunos la aplauden, otros la ven como una intervención para recuperar terreno perdido en otras áreas. Tradicionalmente el gobierno no ha tomado posición. Esta vez tomó posición y dijo vamos a ese salario. Que estuvo en la mesa de negociación intermediando esto, eso no se daba hacía muchos años, es un mensaje positivo. Y aunque el egreso real mejora, hay servicios y obligaciones que también suben en ese mismo nivel, algo para tener en cuenta. Al comienzo de año se siente más. El primer trimestre del otro año, del 2019, vienen también gastos importantes para las familias. El precio del SOAT incrementa, los comparendos incrementan, las cuotas moderadoras que pagamos los colombianos cuando vamos a la EPS también aumentan. Los analistas dicen que si la devaluación, que ha aumentado las últimas semanas, se mantiene durante un tiempo prolongado, el salario pierde valor. Hoy tenemos una inflación que está controlada, pero puede dispararse porque la devaluación de la moneda este año está fuerte. El dólar solamente va a afectar si la depreciación continúa. También podría tener una influencia sobre los precios de productos vía materias primas o bienes de capital importados. Todos los bienes importados están subiendo. Y la mayor parte de los bienes importados no son los que compra la gente, son los que compran las empresas para transformar como insumos. Los precios en la economía en general van a aumentar. Sin embargo, en la canasta familiar, los rubros que importamos no son la mayoría. En el Banco de la República no ven con dificultad en términos de inflación ni un efecto negativo sobre los salarios. Yo soy bien optimista sobre lo que estamos viendo en materia de inflación. Yo recuerdo, cuando llegué como gerente estábamos en 7 y pico de inflación. En medio de las diferencias, el que haya concertación es un buen mensaje en un país que necesita hacer cambios para crecer. En su última reunión del año, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo en 4.25% sus tasas de interés, que sirve de referencia al mercado. El gerente del banco, Juan José Chavarría, dijo que se tienen en cuenta para esta decisión las expectativas de inflación que reportan leves cambios y se ubican por encima del 3%. Y a propósito de la noticia del salario mínimo, el pasado 10 de diciembre, cuando empezaba la discusión justamente de este aumento, nuestro compañero Mauricio Reina, aquí en el set, vaticinó en su análisis cuánto podría ser el aumento del salario mínimo. Véanlo ustedes. Dicen los que saben que alrededor de la Casa de Nariño se han ido moviendo desde hace rato ideas de aumentar el salario mínimo para impulsar la economía. Seguramente eso va a querer decir que los ortodoxos nos vamos a quedar con los crespos hechos, que el salario mínimo va a subir no el 10 o el 12, pero sí seguramente algo por ahí alrededor del 6 o algo parecido. Ahí vio, los ortodoxos se quedaron con los crespos hechos, pero nuestro analista acertó. Ni más ni menos, porque además la mayoría de analistas le apostaban al 5% y usted se fue de una por el 6, señor. Alrededor del 6, sí, bueno, aquí hay una cosa que es anecdótica y una cosa que es de fondo. Lo anecdótico es que, bueno, sí, le pegué afortunadamente y afortunadamente tenía otra camisa ese día, porque si no ustedes dirían que aquí estábamos falseando. Pero por la lógica para haberle acertado es, cuando uno hace el cálculo de lo que debe subir el salario mínimo, debe tener en cuenta la inflación y la productividad del trabajo, y eso daba más o menos 4. El gobierno había prometido en campaña que iba a aumentar el salario mínimo, iba a aumentar los salarios, iba a reducir los impuestos. Ya había cumplido la primera parte para los empresarios y estaba por cumplir la segunda parte, número 2. Y número 3, ustedes saben que mientras más se va debilitando la popularidad de un gobierno, más proclive es a dar cierta clase de beneficios para ver si gana un poquito de popularidad. En ese sentido, era también de esperar que el gobierno ahí como árbitro entre las dos partes fuera relativamente laxo. Todavía queda pendiente, a modo de paréntesis, lo que se decida sobre la famosa prima de medio salario que se había prometido desde el Congreso y que el año entrante se va a estudiar. Con eso no era difícil pensar que iba a ser un aumento mayor a lo que dicta la ortodoxia, que es del 4%. ¿Cuánto? Mucho más. Este gobierno en el fondo puede ser que esté debilitado, que quiera impulsar la economía en el corto plazo, pero es un gobierno responsable, no habría aceptado que se fuera mucho más allá el aumento del salario mínimo. Por lo tanto, lo anecdótico, le pegamos al 6. Y ustedes espérense que en unos minutos vamos a dar el pronóstico sobre el partido de mañana de la final de club.
Lugo decía, sí, yo los quiero ver. Cierro paréntesis de lo anecdótico. En el fondo, recuerden ustedes el análisis que nosotros hicimos. En el corto plazo sacan pecho los que dicen, y aquí se hizo más el mayor aumento de los últimos tiempos en términos reales, sacan pecho los que dicen, finalmente logramos derrotar a los economistas que son hartísimos y son unos insensibles y demás, y al cabo de unos meses se empieza a generar mayor nivel de desempleo, porque un empleador cuando ve que le toca pagar más salarios que lo que le está dando la productividad del trabajo, empieza a decir, hombre, te tengo que dejar a ti, mira, tú no vuelvas en estas horas extras, etcétera, etcétera. Y allí sí no va a aparecer ni el uno, ni el otro, ni el de más allá a poner la cara. Mientras tanto, va a haber fiestas por este aumento del salario mínimo, salvo la CUT, que ya anunció movilización para el año entrante porque le pareció demasiado poco.